amén. Que Dios les bendiga. Gracias por estar nuevamente en esta transmisión, en esta clase infantil del Club de Grandes Discípulos, donde estamos impartiendo la palabra del Señor, como lo hacemos cada sábado. Gracias a cada uno de los niños, hermanos, ¿verdad? Y a todos los que están por conectarse. Bienvenidos a esta transmisión. Vamos a tratar de ser lo más puntual en esta noche para que, ¿verdad? Sé que la hora es avanzada en algunas partes, para que, ¿verdad?, se queden con nosotros y podamos aprender todos juntos de la palabra del Señor. Mientras nosotros oramos, para comenzar en esta clase, ustedes pueden compartir, ¿verdad?, esta transmisión para que muchos niños puedan conocer de la palabra del Señor en esta noche. Oramos a Dios. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, tú eres maravilloso. Gracias por la vida de cada uno de los niños, de los hermanos que están ahí desde su casa, desde su hogar, Señor, ahí reunidos para poder aprender de tu palabra. Te pido, Padre, que hables a nuestras vidas, que la enseñanza de esta noche pueda ser de mucha edificación. Gracias, Señor, desde ya por todo lo que se ha preparado para la gloria y honra suya. Recibe, Señor, cada una de las cosas, cada uno de los comentarios, cada uno de los hermanos, personas, amigos que se están conectando en esta noche. Que sea una completa bendición. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y de esta manera iniciamos. Bienvenidos sean nuevamente a esta clase infantil, donde vamos a hablar de un tema muy especial, como lo hacemos cada sábado. Pero el sábado pasado estuvimos hablando, amén, de un tema muy, pero muy, ¿verdad?, conocido y que nos dejó una gran enseñanza. Y para hacer un recordatorio, como lo hacemos cada sábado, ustedes dirán, ¿y por qué preguntan cada sábado? Lo preguntamos es para que podamos siempre recordar y no se nos olvide poner en práctica la palabra del Señor. Porque solo poniendo en práctica la palabra nos va a ayudar para que nosotros crezcamos espiritualmente y que nosotros nos parezcamos más a Jesús. Entonces, allí en un pequeño comentario, pónganos de qué se trató la clase pasada. Les doy una pista. La pista es agua, ¿verdad? Está relacionado con el agua, para que vamos a ver si alguno dice, empieza a pensar de qué hablaron el sábado pasado, cuál fue el tema, ¿verdad? Y la palabra que vamos a mencionar como pista es el agua, ¿verdad? Tuvimos esta clase donde hubo un suceso, ¿verdad? Sucedió algo muy impactante en el agua. Entonces, los que se recuerdan, pónganos un comentario, trató de esto, o el personaje que estuvieron hablando el sábado pasado fue tal y tal persona, ¿verdad? Y esto nos va a ayudar para que los que no estuvieron el sábado pasado puedan aprender también de lo que hablamos, y también hacer un pequeño recordatorio para que nosotros no se nos olvide la palabra del Señor. Entonces, ahí un pequeño comentario y dijimos agua, y les doy otra pista porque todavía nadie ha comentado de qué se trató la clase. Les doy otra pista y hablamos acerca de un hombre llamado Pedro. Ahí les doy otra pista. Jesús para una tormenta. Más o menos, ya va llegando. Wendy nos puso ahí, Jesús para una tormenta. Pero hay algo más específico, ¿verdad?, de la clase. Y es que había unos discípulos, ¿verdad?, en esa barca, les recuerdo. Amén. Y cuando iban en esa barca, de repente vino, como dice Wendy, una tormenta, ¿verdad? Empezaron vientos a golpear la barca. ¿Y qué sucedió al final? Dice que los discípulos estaban asustados y de repente a lo lejos vieron a alguien que venía caminando sobre el agua. Y esa persona que venía caminando era Jesús. Entonces dice Pedro que él salió de la barca y comenzó, ¿verdad? Y le dijo: Jesús, si eres tú, permíteme que vaya donde tú estás para ver si realmente eres tú el que estás ahí sobre las aguas. Y dice que Pedro comenzó a caminar, pero en el medio camino se comenzó a hundir, porque su fe empezó a fallar. Entonces Jesús tomó su mano y lo levantó y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Verdad? Wendy nos pone que siempre necesitamos tener fe en Jesús. Exactamente. Esa fue la enseñanza de la clase del sábado pasado, que nuestra fe debe de estar puesta en Jesús. Y esta noche, ¿verdad?, después de haber hablado de un pequeño resumen de lo que estuvimos hablando el sábado pasado, esta noche tenemos un tema, ¿verdad?, de una gran enseñanza también, y es un encuentro con Jesús. Así es que el primer recordatorio, ¿verdad?, que ustedes van a hacer en este momento, cada uno de los hermanos que ya aceptaron a Jesús en su corazón, yo les pido que ustedes en este momento puedan ponerse puedan recordar la fecha
cuando aceptaron a Jesús en su corazón. Y usted dirá, ¿por qué nos está preguntando eso? Y es porque la clase que vamos a hablar este día tiene que ver con eso. Cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón. Porque la clase de este día se llama Un encuentro con Jesús. Y a través de ese tema vamos a entender cómo nosotros podemos tener un encuentro con Jesús. Mientras nos ponen ahí un comentario, alguien nos puede decir, yo acepté a Jesús en tal y tal fecha. Pónganos ahí, hermanos o niños. Si ustedes se recuerdan el año, tal vez no se recuerden la fecha exacta, pero sí el año, pueden ponernos en un comentario. Y mientras ustedes ponen un comentario ahí, vamos con un canto, vamos a adorar al Señor todos juntos y que sea de mucha bendición esta alabanza. Intensa le cegó. Le dijo Pablo, Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús, le respondió. Levántate y entra a la ciudad, y lo que has de hacer se te dirá. Dios envió a su siervo Ananías, y a Pablo la vista devolvió. Le llevó a las aguas del bautismo, de Espíritu Santo se llenó. Y Dios envió a Pablo a predicar a pueblos gentiles la verdad. Su encuentro con Dios, su vida cambió. Por Dios fue elegido para una gran misión, y se dedicó a la obra de amor. La fe en Jesucristo a los hombres enseñó. Su encuentro con Dios, su vida cambió. Por Dios fue elegido para una gran misión, y se dedicó a la obra de amor. La fe en Jesucristo a los hombres enseñó. La buena batalla él luchó, un trono en el cielo se ganó. Intensa le cegó. Le dijo Pablo, Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús, le respondió. Levántate y entra a la ciudad, y lo que has de hacer se te dirá. Dios envió a su siervo Ananías, y a Pablo la vista devolvió. Le llevó a las aguas del bautismo, de Espíritu Santo se llenó. Y Dios envió a Pablo a predicar a pueblos gentiles la verdad. Su encuentro con Dios, su vida cambió. Por Dios fue elegido para una gran misión, y se dedicó a la obra de amor. La fe en Jesucristo a los hombres enseñó. Su encuentro con Dios, su vida cambió. Por Dios fue elegido para una gran misión, y se dedicó a la obra de amor. La fe en Jesucristo a los hombres enseñó. La buena batalla él luchó, un trono en el cielo se ganó. Amén, ¿verdad? Y después de ver este hermoso canto de un hombre llamado Pablo, amén, donde lo que aprendimos en este canto tiene que ver con la clase que vamos a ver en esta noche, amén, donde vamos a aprender de cómo tener un encuentro con Jesús. Así que ahí nos puso nuestra hermana Cecibel. Yo compartí la fecha en que más o menos, ¿verdad? La edad que yo tenía cuando acepté a Jesús en mi corazón. ¿Por qué comparto esto? Porque en esta noche vamos a aprender cómo nosotros
debemos tener un encuentro con Jesús. Y el primer paso importante para tener un encuentro con Jesús es aceptándolo en nuestro corazón. Así que si hay niños que no han aceptado a Jesús en el corazón, para nosotros poder tener un encuentro con Jesús, en primer lugar debemos aceptar a Jesús en nuestro corazón. Así que vamos a ver la clase de esta noche, donde vamos a aprender cómo tener un encuentro con Jesús y qué sucedió, ¿verdad?, con este hombre llamado Pablo. Así que no se desconecte y quédese con nosotros en esta clase donde vamos a aprender mucho de la palabra de Dios. Amén, niñas, que Dios les bendiga. Aquí estamos nuevamente, otro sábado más para compartir la palabra del Señor. Y como siempre lo hacemos cada sábado, vamos a recordar un poco de lo que hablamos el sábado pasado. Y estuvimos hablando, ¿verdad?, acerca de Jesús y acerca de un hombre llamado Pedro, ¿verdad?, y sus discípulos. Y la historia trataba de que los discípulos andaban en la barca, ¿verdad?, como vimos en la historia. Y dice que cuando ellos iban, de repente comenzó una gran tormenta, un gran viento que golpeaba y ellos tuvieron temor. Entonces de repente apareció allá a lo lejos y empezaron a ver a alguien caminando sobre las aguas. Entonces todos ellos se asustaron y dijeron: un fantasma estamos viendo. Entonces uno de ellos, llamado Pedro, dijo: Jesús, si eres tú, déjame ir a donde tú estás. Y Jesús le permite y Pedro comienza a caminar sobre las aguas. Pero en medio del camino, cuando él iba caminando, se comenzó a hundir, hasta que él pidió la ayuda a Jesús y Jesús lo ayudó y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Qué aprendimos de esta historia? De que a través de Jesús nosotros podemos encontrar la solución a cualquier problema que nosotros tengamos y que Él siempre va a estar con nosotros para ayudarnos en los momentos más difíciles. Recuerda, confía en Jesús, que Él siempre está con nosotros. Y en esta ocasión vamos a estar hablando de un tema muy, pero muy especial. Y el tema de esta noche es un encuentro con Jesús. Y muchos se preguntarán: pero un encuentro con Jesús, ¿cómo? Esta historia la vamos a encontrar en Hechos capítulo 9, versículo del 1 al 22. Así que si tú quieres aprender de esta historia, no te vayas, no te desconectes, porque vamos a aprender de la palabra del Señor. Amén. Y como dijimos, el tema de este día es un encuentro con Jesús. Entonces, para comenzar con este tema, viene la pregunta. Y decimos: ¿cómo podemos tener un encuentro con Jesús? Número 1, en primer lugar, para tener un encuentro con Jesús es aceptando a Jesús en nuestro corazón. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? La palabra de Dios dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyéremos que Él se levantó de los muertos, seremos salvos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros en primer lugar debemos de dejar que Él entre a nuestra vida. Debemos dejar que Él viva con nosotros para que nosotros podamos entender qué es tener un encuentro con Jesús. En segundo lugar, nosotros debemos de orar todos los días. Debemos de arrodillarnos ahí en nuestra casa o en cualquier lugar donde estemos y estar en comunicación con Él. Todos los días diciéndole: Señor, gracias por lo que tú haces. Y entonces cada día nosotros vamos a tener un encuentro con Jesús. Y en tercer lugar, obedeciendo su palabra. La palabra de Dios dice que debemos de agradar a Dios en todas las cosas. Debemos de obedecer a nuestros padres, debemos portarnos bien, no debemos decir malas palabras, no debemos decir cosas que desagraden a Dios. Entonces, después de ver estos 3 puntos que vimos aquí, ¿verdad?, para tener un encuentro con Jesús, ahora vamos a ir a una historia de la palabra de Dios. Y la encontramos en Hechos capítulo 9, versículo del 1 al 22. Y esta historia habla acerca de la conversión de Saulo. Dice la palabra de Dios que había un hombre llamado Saulo. ¿Quién era Saulo? Saulo era una persona que en ese momento, ¿verdad?, era muy mala. Tenía muchos deseos malos en su corazón. Y entonces, ¿de qué se encargaba Saulo? De perseguir a los cristianos. Imagínense qué cosa más fea hacía Saulo. Dice que él de repente, si veía a un cristiano, él quería perseguirlo para que lo metieran a la cárcel, para que no siguiera predicando la palabra del Señor. Entonces este hombre siempre iba y perseguía a los cristianos. Entonces dice la palabra del Señor que un día iba para un lugar que se llamaba Damasco, como miran aquí a continuación. Dice que él pidió información acerca de quiénes estaban en ese lugar.
y que cuando él iba de repente camino a Damasco, ¿verdad? Iban muchas personas con él y se dirigían a Damasco para ir a traer a esas personas que andaban predicando en ese lugar y llevarlos a la cárcel. Dice que de repente en ese camino, cuando iba Saulo, de repente se apareció una luz tan grande, tan fuerte, que dice que los impresionó tanto que Saulo cayó. No se pudo contener y entonces él cayó. Y cuando cayó, en ese momento, ¿verdad? De repente vio una gran luz y se escuchó una voz. Y de esa voz que salía de allí, todos se quedaron sorprendidos porque no veían a nadie, sino que estaban viendo una luz. Entonces dice que esa luz y esa voz que apareció en ese lugar decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esa fue la voz que apareció de esa gran luz. Entonces dice que Saulo, estando ahí en el suelo, ¿verdad? Impactado porque era tan grande esa luz, dice que dijo: ¿quién eres, Señor? Esa fue la pregunta que hace Saulo ahí cuando estaba él tirado. Y le dice: ¿quién eres, Señor? Entonces cuando le pregunta quién eres, Señor, la voz le dice: soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Imagínense qué cosa tan grande lo que le estaba sucediendo a Saulo. Dice que él iba dirigido a Damasco para perseguir a los cristianos. Pero en ese camino, se le aparece esa luz tan fuerte que Saulo no pudo contenerse. Entonces, ¿qué creen que sintió Saulo? Dice que él sintió tanto miedo y sintió tanto temor que ¿qué creen que pasó? Ya no sintió aquellos deseos malos en su corazón, sino que él dijo: ¿qué quieres que haga? Esa fue la respuesta que le dijo Saulo a esa voz. O sea, esa voz era Jesús, porque claramente la voz le dijo: soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Entonces dice que cuando Saulo le dice: ¿qué quieres que yo haga? Sorprendidos, que no sabían qué hacer. Saulo se fue para la ciudad, ¿verdad? Allí, a Damasco. Prácticamente estaba ciego, no podía ver. ¿Y por cuántos días estuvo Saulo sin ver? Durante 3 días. Y en esos 3 días dice que no comió ni bebió nada. Porque dice que Ananías estaba y recibió una visión de parte de Dios. Y en la visión le decía que él tenía que ir a una calle que se llamaba Derecha, ¿verdad? A una casa de un hombre que se llamaba Judas. Ahí tenía que ir porque ahí estaba Saulo. Entonces le dice: tienes que ir ahí y vas a ir a hablarle a Saulo. Y le vas a decir que él es instrumento útil en mis manos. Entonces, ¿qué creen que pasó con Ananías? Ananías sintió temor y dijo: ¿cómo voy a ir a donde ese hombre si ese hombre es malo? Ese hombre ha perseguido a los cristianos, yo tengo temor. Pero yo te voy a obedecer, Señor. Entonces dice que este hombre, Ananías, con miedo, ¿verdad? Pero como el Señor Jesús le había dicho, se fue, ¿verdad? Se fue hacia esa ciudad, hacia esa calle, y llega. Y cuando llega a donde estaba Saulo, ¿verdad? Con temor, y le dijo: aquí vengo porque Dios, el Señor me manda a este lugar. Y cuando él llega y le dice que él iba a ser instrumento en las manos de Dios, y que él iba a predicar a reyes, iba a predicar a las personas que estaban en diferentes partes de fuera de Israel, amén, porque iba a ser un predicador que iba a extenderse sobre muchas partes, sobre muchos países. Entonces iba a ser un instrumento en las manos de Dios. ¿Y qué creen que sucedió? Cuando llega Ananías, se le quitaron, ¿verdad?, esas escamas de sus ojos, eso que él sentía en ese momento porque no podía ver, y dice que él ya pudo ver y retomó su fuerza nuevamente y dijo: yo le voy a servir al Señor. ¿Qué podemos aprender de esta historia? Que Saulo primeramente era un hombre que perseguía a los cristianos y que era una persona mala. Pero al tener un encuentro con Jesús, su vida cambió radicalmente. Radicalmente quiere decir, cambió por completo. Cambió, dio un giro de 360 grados. Ahora ya no iba a ser perseguidor de los cristianos. Ahora Pablo era un cristiano dispuesto a predicar la palabra del Señor. Nosotros como niños, jóvenes y adultos que están escuchando esta historia, también podemos tener un encuentro con Jesús. Como lo mencionamos al principio de la historia, debemos de estar dispuestos en nuestro corazón, ¿verdad? Dejando lo que le entre, debemos de orar todos los días, porque Saulo en ese momento comenzó a comunicarse. Y algo importante también de la historia, que él ya no se iba a llamar más Saulo,
sino que iba a cambiar su nombre a Pablo. Entonces ustedes se preguntarán, Saulo, ¿y quién es Saulo? Es Pablo. Solo que Saulo era cuando era un perseguidor y después le cambia su nombre a Pablo como un cristiano, como un hombre que dejó un gran ejemplo a seguir predicando la palabra del Señor. Tú también puedes ser un niño, un joven, un adulto que tenga un encuentro con Jesús todos los días, porque Él es el único que puede transformar nuestra vida de cualquier pecado y de cualquier dificultad que podamos tener en nuestra vida. Esta ha sido la historia y espero la pongamos en práctica para que Dios siga guiando nuestra vida y nuestros corazones y cada día tengamos un encuentro con Jesús. Que Dios les bendiga. Amén. Linda enseñanza que tuvimos, ¿verdad? Para todos los que estuvieron ahí poniendo atención, ¿verdad? Qué linda es la historia, cómo Dios puede transformar el corazón de una persona a pesar de que sea mala, a pesar de que quizás ha cometido muchos errores. Quizás la persona puede decir, yo no tengo perdón de Dios, he fallado tantas veces. Esta noche el Señor nos dice que sí hay perdón en Él. Pablo es el mejor ejemplo, ¿verdad? Saulo en ese entonces, de que él era un perseguidor de los cristianos. Incluso estuvo presente en la muerte de un hombre llamado Esteban. Esteban fue un hombre que vivió para Dios y murió apedreado. Y ahí estuvo presente Saulo, ¿verdad? En ese momento, porque él era un perseguidor de los cristianos. Pero después Dios lo transforma y conocemos la historia de este hombre que fue un gran predicador de la palabra del Señor. De igual manera podemos hacer nosotros también un encuentro con Jesús. Recuerda el tema de esta noche. Debemos de tener un encuentro con Jesús todos los días para que nosotros podamos sentir ese gozo y esa paz que solamente Jesús nos puede dar. Así que vamos a las preguntas, ¿verdad? Para que ustedes vean que la clase no se va a extender demasiado, sino queremos que los minutos que tengamos los aprovechemos aprendiendo de la palabra del Señor. Preguntas, y les pido que ustedes puedan contestar. Esta es una manera de aprender también de la palabra del Señor, las preguntas. Así que vamos a las preguntas. Gloria a Dios. Vamos a las preguntas. Va la primera pregunta. ¿Cómo podemos tener un encuentro con Jesús? Amén. Dijimos 3 pasos. ¿Cómo podemos tener un encuentro con Jesús? Así que póngame ahí los 3 pasos importantes. Hay más, pero 3 pasos importantes que mencionamos esta noche, ¿verdad? Por eso pedimos que escribieran ahí la fecha, ¿verdad? De más o menos cuando aceptaron a Jesús. Porque tenía que ver con la clase de esta noche. Así que pónganos en un comentario cuáles son las 3 cosas. Usted, si solo se acuerda de una, por lo menos ponga una, ¿verdad? Y tal vez otra persona pone otra y ahí vamos entre los 3 vamos a llegar a la respuesta. Amén. ¿Cuáles son? O sea, ¿cómo nosotros podemos tener un encuentro con Jesús? Mencionamos 3 cosas importantes, ¿verdad? En la cual nosotros podemos tener un encuentro con Jesús. Así que ahí está la primera pregunta y estamos esperando la respuesta. Amén. Wendy dice, obedecer, orar y aceptar a Jesús en nuestro corazón. Exactamente. 3 cosas importantes, ¿verdad? Para tener un encuentro con Jesús. Aceptar a Jesús en el corazón, orar todos los días con Él y obedecer su palabra. Amén. Siguiente pregunta. ¿Listos ahí para responder? Qué bueno que estén pendientes de esta clase. ¿Cuál fue la cita bíblica de la historia de Saulo? Amén. ¿Cuál fue la cita bíblica de la historia de Saulo? Amén. Esa es la siguiente pregunta para que ustedes puedan respondernos ahí. Y a ver si lo anotaron, quizás solo se recuerdan del libro. Pónganme el libro por lo menos de donde hablamos esta noche. Araceli está ahí. Bienvenida, Araceli. Ruth Pineda dice, aceptando a Jesús. Muy bien, esa fue la respuesta de la pregunta anterior. Muy bien, pero la cita bíblica, ¿dónde la encontramos? Tal vez solo se recuerdan del libro y quizás no de los números, pero vamos a tratar de llegar a la respuesta todos juntos. Así que pónganos allí en un comentario cuál es la cita bíblica donde encontramos la historia de la conversión de Saulo. Wendy puso Hechos capítulo 7. Le faltó un poquitito más. Vamos a ver, pongámosle un par de números más y encontramos la respuesta. Amén. ¿Está en el libro de los Hechos? Sí, ese libro es el correcto, pero el número tenemos que encontrar la respuesta correcta. Así que todavía otra persona que nos pueda darnos la respuesta. Hechos, hermana Miriam dice Hechos 9 del 1 al 22. Exactamente, esa fue la historia
donde estuvimos hablando en esta noche de la conversión de Saulo. Hechos capítulo 9, versículo del 1 al 22. Siguiente pregunta. ¿Qué era Saulo, o mejor dicho, qué era Pablo antes de ser cristiano? Amén. ¿Qué era Pablo antes de ser cristiano? Amén. Mencionamos muchas veces lo que él era. Así que pónganos ahí un comentario. ¿Qué era Pablo antes de ser cristiano? ¿Qué es lo que él hacía? Y esto nos va a ayudar a nosotros a que aprendamos. Esta es una herramienta, ¿verdad? Un método, ¿verdad? Las preguntas para ver qué tan eficaz fue la clase. Para que no se nos olvide solamente escucharla y ya estuvo, sino que hay que ponerla en práctica. Así que, ¿qué hacía Pablo antes de ser cristiano? ¿Verdad? Les doy una pista. Habían cosas, ¿verdad?, muy malas en su corazón. Amén. Pero ¿qué hacía exactamente? ¿Qué es lo que hacía Pablo antes de ser cristiano? Así que ahí nos ponen: Ruth Pineda, perseguidor de los cristianos. Muy bien. Eso hacía Saulo, perseguir a los cristianos y los metía a la cárcel, ¿verdad? Para que no se siguiera predicando la palabra del Señor. ¿Qué cosa más fea hacía? Pero al tener un encuentro con Jesús, la vida de Pablo, ¿verdad?, cambió. Número 4, ya solo nos quedan 2 preguntas más. ¿Quién se le apareció a Saulo? Él iba camino a Damasco, muy bien. Y cuando él iba camino a Damasco, dice que una luz, ¿verdad?, lo rodeó y él cayó. Y se escuchó una voz. ¿Quién era esa voz? Amén. Pónganos ahí la respuesta. La voz era, y pone ahí la respuesta. Amén. Esto es lo más impactante de la historia, ¿verdad? Lo que le sucedió, ¿verdad?, a Saulo cuando él iba camino a Damasco. Entonces es importante que nosotros, ¿verdad?, a través de estas preguntas encontremos la respuesta correcta, para que nosotros, en otra vez que nos pregunten ustedes, nosotros ya vamos a saber y no nos va a engañar, ¿verdad? Alguien nos quiere engañar alguna vez con la palabra de Dios, no lo va a poder hacer, porque estábamos cimentados en la palabra del Señor. Wendy nos puso Jesús, Miriam nos puso Jesús y Ana Gloria nos puso Jesús. Exactamente, es la respuesta correcta. La voz que escuchó, ahí nos puso Araceli también Jesús. La voz que escuchó Saulo fue la voz de Jesús. Como también nosotros debemos de escucharla todos los días, para que Él dirija nuestra vida y nuestros pasos. Y por último, la pregunta que tenemos dice: ¿cuántos días estuvo Saulo sin ver? ¿Cuántos días fueron? Fueron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Del 1 al 10, ¿cuál fue el número correcto? Amén. ¿Cuál fue el número exacto que Pablo, mejor dicho, Saulo en ese entonces estuvo sin ver? Amén. ¿Cuántos días estuvo sin ver? Porque el impacto había sido tan grande que al ver esa luz, ¿verdad?, lo dejó sin ver. Exactamente, Wendy nos puso 3 días. 3 días es la respuesta correcta. 3 días estuvo sin ver y no comió ni bebió nada. En esos 3 días él estuvo meditando y pensando: qué cosa tan grande la que me ha sucedido. Entonces después llegó un hombre llamado Ananías a llevarle un mensaje de parte de Dios, que él iba a ser un instrumento en las manos del Señor. Muy bien, Araceli también nos puso ahí 3 días, y Miriam, nuestra hermana Miriam también. Muchas gracias por su respuesta. Esto nos ayuda a tener un mayor aprendizaje en esta noche. Así que esta ha sido la clase de este día. Gracias, muchas gracias por sus comentarios, por participar, porque esto nos ayuda a nosotros a seguir estudiando más la palabra del Señor, a seguir mejorando, para dar un mensaje que sea totalmente eficaz. Muy bien, ahí tenemos un mensaje de nuestra hermana Irene. Amén, hermano Daniel, que Dios los siga bendiciendo. Amén, a toda la familia, gloria a Dios. También ahí nos puso nuestro hermano Fernando, que Dios bendiga al hermano Daniel. Amén, gloria a Dios. Para todo lo que se hace en esta noche, es para que cada uno de los niños, ¿verdad?, pueda recibir ese mensaje de la palabra del Señor. Amén. Y para la honra y gloria de Dios. Así que vamos a orar, hermanos. Vamos a hacer una pequeña oración ahí. Yo sé que ustedes tienen a su familia ahí a su lado. Vamos a orar por ellos. Si usted está solo, quizás no tiene a nadie a su lado, es un buen momento para estar a solas con Dios, ¿verdad?, y tener un encuentro con Jesús. Recuerden que esta es una de las maneras que podemos tener un encuentro con Jesús, orando con Él todos los días. Así que vamos por unos minutitos, vamos a orar. No hay nada mejor que platicar con Dios. Así que muchos dirán: pues yo no sé orar.
Simplemente es como que usted esté platicando con una persona, solamente que con quien va a platicar en esta noche es la persona más importante sobre la tierra, ¿verdad? Su nombre es Jesús y Él está dispuesto a darnos vida, está dispuesto a sanar de cualquier enfermedad, está dispuesto a ayudar a nuestra familia y a cualquier persona en el mundo entero. Así que en primer lugar vamos a hacer una oración por si alguien quiere aceptar a Jesús en el corazón, ¿verdad? Porque fueron una de las maneras que nosotros podemos tener un encuentro con Jesús. Vamos a hacer una oración por si alguien quiere repetir, puede hacerlo. Y en segundo lugar vamos a orar por todos los enfermos, amén, por todas las personas que están enfermas en la iglesia, y si alguno tiene algún familiar enfermo, vamos a orar en esta noche. Y en tercer lugar le vamos a dar gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas y porque nunca nos ha dejado ni nos ha desamparado. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora, te agradecemos porque tú eres bueno. En primer lugar vamos a orar, Señor, por si alguien quiere aceptar a Jesús en su corazón o quiere reconciliarse. Repita esta oración conmigo. Señor Jesús, te doy gracias porque tú esta noche me has dado un mensaje. Te pido perdón por mis pecados. Te pido, Señor, que me limpies, que me salves, que me sanes. Reconozco que tú eres Dios, que moriste en una cruz y que resucitaste al tercer día. Reconozco que sin ti no soy nada. Ahora, Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida y entra en mi corazón para vivir por siempre. En Cristo Jesús. Señor Dios, gracias esta noche. Gracias, Padre. Si alguna persona hizo esta oración, si algún niño hizo la oración, te pido que tú puedas bendecirlo, que tú puedas tocar sus vidas allí en sus hogares, Señor, que les ayudes a crecer cada día y que puedan tener un encuentro contigo todos los días. Gracias, Señor, por todos esos valientes que están dispuestos a vivir contigo por la eternidad. Gracias, Señor Jesús, por todo lo que tú haces. Te pido por esta noche también por cada uno de los que están enfermos. Algún hermano que sienta algún malestar en este momento, te pido que tú lo sanes. Algún niño que se siente enfermo en esta noche, yo te pido que tú puedas sanarle y quitar toda enfermedad, Señor. Que tú puedas echar fuera toda enfermedad y les puedas ayudar a salir adelante. También te pido en esta noche, Señor, por cada una de las personas, Señor, que tienen alguna tristeza en su vida, que tú puedas darle gozo en esta noche. Y te damos las gracias, Señor, porque tú nunca nos has dejado, siempre nos provees el alimento, siempre nos guardas de toda enfermedad, de todo accidente. Te pido en esta noche que así como nos has ayudado, Señor, nos ayudes todos los días de nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús te agradecemos por esta noche y por esta clase y por cada uno de los hermanos que se ha conectado para aprender más de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, hermanos. Estos minutos que usted estuvo con nosotros, amén. No sé si alguno había escuchado algún mensaje durante el día, ¿verdad? Quizás algunos estuvieron trabajando durante el día y este ha sido el único momento quizás que tuvieron lugar. Pero déjeme decirle, hermano, que estos minutos que usted estuvo aquí con nosotros ha sido el mejor tiempo. ¿Saben por qué? Porque lo hemos invertido. Este es un tiempo invertido. ¿Saben por qué es invertido? Porque yo cuando estoy con el Señor no regreso vacío. Por eso les digo, es una inversión espiritual. Yo le vengo al Señor y traigo mis cargas, entrego todo lo que yo ando en este día, y Él renueva mi vida, Él renueva mi corazón y nos ayuda a ser más que vencedores. Así que gracias por acompañarnos, y los anuncios, ¿verdad? Para el día de mañana tenemos el culto a las 6 de la tarde. Véngase aquí con nosotros, ¿verdad? Traiga su mascarilla y, ¿verdad? Y a respetar cada una de las indicaciones que se nos ha dado, ¿verdad? El distanciamiento social, hermanos, y cada una de las cosas para ¿verdad? Para que la enfermedad no se siga propagando y poder juntos adorar al Señor como debe de ser, ¿verdad? Como cristianos, todos juntos adorar a nuestro Dios. Así que están invitados para el día de mañana, para todos juntos venir a adorar al Señor. No hay excepción de personas. Todo aquel que quiera venir, está abierto este lugar para juntos adorar a nuestro Dios. Y también les pedimos que puedan, ustedes tienen lugar, acompañarnos en la radio, ¿verdad? Radio Ángel, en su celular, para que usted pueda escuchar
los mensajes, las alabanzas, ¿verdad? La edificación para su vida, donde Dios siempre va a hablar a nuestra vida. Así también anunciarles, ¿verdad? Que tenemos nuestra página de la iglesia. Si alguno no puede compartir para que más personas puedan llegar a través de los mensajes y de cada una de las actividades que se han publicado. Amén, no sabemos lo que Dios puede hacer. Y también decirles que hay un canal en YouTube para que puedan seguirlo. Para las personas que quizás no tienen acceso a Facebook, ¿verdad? También hay como Tabernáculo de David. Amén. Como Tabernáculo de David tenemos la página ahí, perdón, el nombre ahí en YouTube como el canal. Ahí están subidos, ¿verdad? Algunas de las clases, algunas de las predicaciones para ser edificados. Así que estos son los anuncios, hermanos, y les agradecemos nuevamente por acompañarnos esta noche. Así que hasta la próxima clase, que Dios les bendiga.